Vamos a hablar de estados de referencia y un poco acerca de cómo se construyen las tablas termodinámicas. Esto en el marco de algunos usos que tiene las trayectorias termodinámicas, aprovechando que las funciones que se calculan o las propiedades que se calculan son funciones de estado. Bien, algo de lo que nosotros debemos recordar siempre en termodinámica, por lo menos en nuestra termodinámica clásica macroscópica, es que la energía no tiene valores absolutos. Es decir, no hay un punto donde yo diga teóricamente que la energía de algo es cero. Así que el valor de la energía siempre será en función de un estado de referencia, de un punto de referencia. Caso típico. Caso típico es, por ejemplo, la energía potencial, ¿cierto? Uno calcula la energía potencial, por ejemplo, la energía potencial de esta esfera, ¿cierto? Pues estaría dado por la masa, por la gravedad, por este z, ¿cierto? Z que sería este de aquí 0, que sería nuestro punto de referencia. Entonces sería un z, ¿cierto? Y este z medido desde una referencia. Sin embargo, alguien puede definir, ¿cierto? Una referencia un poco más abajo y colocarle este z' y para la otra persona ese z0, este valor de la energía potencial estaría dado por la masa, por la gravedad, por este z'. Los valores absolutos de la energía potencial no se tienen. Lo que sí se tienen son valores relacionados con relacionados con una referencia como tal. Sin embargo, cuando yo describo el cambio de energía potencial de pasar desde este punto a este punto B, sin importar el estado de referencia que yo utilice, este cambio en la energía potencial será el mismo para los dos, porque este cambio en la energía potencial estará dado por mg por este delta z, o el cambio en la energía potencial mg por este delta z'. Sin embargo, estos dos valores, esta diferencia entre a y b, ¿cierto? Z de b menos z de a es igual al valor z' de b menos z' de a. No los valores absolutos, pero sí las diferencias. Lo mismo sucede en termodinámica. Nosotros pues vamos a trabajar, aparte de energía cinética, interesan mucho valores de primera ley como la energía interna y la entalpía. Estos valores de energía interna y de entalpía que ustedes ven, por ejemplo, en las tablas de propiedades, están relacionados con una referencia. Es decir, generalmente lo que se hace es que, como la energía interna y la entalpía no tienen valores absolutos, entonces lo que se hace es definir un valor de referencia, por ejemplo aquí, y en relación con ese valor de referencia yo calculo los otros estados, los estados en verde. Es decir, el valor de u en el punto verde es el valor en la referencia más el cambio de ir al estado que yo quiera a partir de la referencia. Y lo mismo pues va a suceder, por ejemplo, con la entalpía. Vamos a tener la entalpía, el valor de la entalpía es el valor de la entalpía en la referencia más el cambio de ir desde la referencia hasta el estado donde yo quiero. Entonces, por lo general lo que se hace para
calcular las tablas termodinámicas o para obtener valores puntuales de las propiedades de primera ley de la termodinámica es definir un estado de referencia. Y a ese estado de referencia yo le asigno un valor arbitrario. Entonces, como U y H están relacionados, solamente defino, ¿cierto? Puedo definir únicamente una propiedad de primera ley. Entonces defino U, en la referencia le doy cualquier valor y en ese sentido voy a calcular H en la referencia como U en la referencia más P por B en la referencia. Ya, como se sabe, generalmente este U en la referencia va a estar dado, defino una temperatura de referencia y una presión de referencia. Entonces, a esta temperatura y a esta presión de referencia, yo le asigno un valor a la propiedad. Entonces, generalmente ese valor va a ser 0. Tengo esta opción. La otra opción es definir la entalpía, ¿cierto?, como 0 y a partir de ahí pues voy a calcular la energía en la referencia como el H en la referencia menos P en la referencia por B en la referencia, donde este P pues es la presión de referencia y este B es el volumen de la referencia. Y a partir de ahí entonces yo hago trayectorias termodinámicas para llegar desde la referencia hasta el punto que yo quiera. Entonces realmente esos valores que aparecen en las tablas son estos. Bueno, aparte de la referencia para las propiedades de primera ley de la termodinámica, partiendo del hecho, teniendo muy claro que la energía no tiene valores absolutos, también se acostumbra a definir una entropía en la referencia y a darle un valor. Generalmente ese valor pues va a ser un valor de 0 y en esta misma referencia empiezo a calcular los valores de la entropía. Entonces la entropía a cualquier temperatura y cualquier presión pues va a ser la entropía en la referencia más el cambio de ir desde la referencia hasta el estado que me interese. Entonces, aunque se sabe por la tercera ley de la termodinámica que yo podría tomar la entropía 0 cuando la temperatura en 0 Kelvin, generalmente en sistemas sin reacción química generalmente se acostumbra a dar un valor también arbitrario a la entropía de referencia, sino a cualquier valor, ¿sí? Entonces yo puedo elegir cualquier T y cualquier P y asignarle a la entropía ese valor de 0. Ahora si voy a trabajar con reacciones químicas, lo general es utilizar valores absolutos de entropía que están tabulados y que parten del hecho de la tercera ley de la termodinámica, que me da un valor para poder calcular el valor de entropía a partir de los 0 Kelvin. Si miramos un poco las tablas a las cuales estamos acostumbrados en los libros de termodinámica, aquí podemos observar este hecho de los estados de referencia. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla que nos presenta el libro de Morán y Shapiro, el libro de Sengel de termodinámica. Si ustedes observan, encontramos que el estado de referencia, miren acá podemos identificar que le asignan un valor de 0, la temperatura de referencia es 0.01 y la presión digamos realmente es el punto triple como el líquido saturado. Entonces en este caso esta tabla de referencia es la presión del punto triple, la presión del punto triple, la temperatura del punto triple, el líquido saturado. ¿Cómo sabemos que es líquido saturado? Porque aquí nos muestra que es líquido saturado y a esa condición entonces ellos le asignaron el valor de 0 y todas las demás propiedades entonces se van a calcular a partir de esto. Si ustedes se dan cuenta, entonces
ese es el valor de U en la referencia. El valor de la entalpía en la referencia aquí va a ser igual a ¿quién? Entonces la entalpía de este líquido va a ser U. Este U pues es el valor de referencia más P, que sería esta presión de acá, por el volumen del líquido saturado. Entonces ahí por el volumen del líquido saturado. ¿Bien? Entonces ahí nos damos cuenta cómo, de dónde sale este valor de .001. La misma historia, si ustedes se dan cuenta, aquí también presión en el punto triple, temperatura en el punto triple, líquido saturado, y se le asigna un valor de la entropía de 0. Y de esa manera entonces se van construyendo los demás valores, tanto del líquido como del vapor. Por ejemplo, la entalpía del vapor, esta entalpía del vapor aquí, ¿será quién? Será la entalpía del líquido saturado, ¿cierto? Más el HFG. Entonces, si uno suma, y este HF pues viene de este cálculo anterior. Si yo quisiera calcular las demás propiedades, por ejemplo la energía de Gibbs del sistema, sería H menos T por S, y esto tomando como referencia el punto triple de la sustancia como líquido saturado. Es decir que si yo estuviera en un diagrama, por ejemplo, presión, temperatura, ¿cierto? Cualquier punto, entonces para el agua yo tendría en el punto triple, en el líquido, tendría mi referencia. Y cualquier punto que se encuentre en cualquier fase tiene un valor, ¿cierto? Un valor, ya sea U, ya sea H, ya sea S, ya sea G, ya sea la energía de Helmholtz. Todos estos tienen un valor con relación a este estado de referencia, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, en el punto A, supongamos que yo quisiera calcular la entropía en el punto A, pues sería la entropía que se dio en la referencia más el cambio de ir desde la referencia hasta el punto A. ¿Sí? Entonces, de esa manera se obtiene ese valor de entropía que está tabulado. Por ejemplo, si yo quisiera en el punto C, pues el valor de la entropía en el punto C sería la entropía en la referencia más el cambio desde ir desde la referencia hasta el punto C. Entonces, como todo tiene un mismo punto de referencia, todos estos valores son compatibles. Lo importante es que yo utilice un estado de referencia coherente, uno solo, para calcular todas las propiedades termodinámicas de las sustancias. Existe también, por ejemplo, como les decía, otro estado de referencia que generalmente se utiliza para los refrigerantes, y aquí, si ustedes se dan cuenta, la entalpía es la que toma el valor de 0, y el estado de referencia son menos 40 y una presión de 51.25. entonces sabemos que realmente es en la saturación, entonces líquido saturado a menos 40 Celsius. El valor de la energía interna, entonces el valor de la energía interna sería H menos P por B calculado a la referencia, es decir, a menos 40 Celsius y 51.25. Si ustedes se dan cuenta, como presión siempre es positiva y B siempre es positivo, y H es 0, en este caso por eso nos da este valor negativo en la energía interna. Que den valores positivos o negativos no tienen nada que ver, es únicamente su posición en relación al estado de referencia. Así que, bueno, pues esta digamos que es la filosofía. Si pudiéramos hacer un camino relativamente simple, por lo general, si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, aquí para una trayectoria que será pues comúnmente utilizada, puede ser, tomamos el líquido saturado
lo evaporamos a la condición del punto triple, ya lo tenemos como vapor, disminuimos su temperatura y lo llevamos a una condición de gas ideal, ahí cambiaremos la temperatura y ahí después cambiaremos la presión. Es decir, si yo tengo una propiedad, por ejemplo F, cualquier propiedad F que sea por ejemplo la energía interna, la entalpía, la entropía, ¿cierto? Cualquiera de esas. Entonces la propiedad en el punto A, siguiendo esta trayectoria, sería primero la vaporización. Entonces F en la vaporización, entonces Fg, que sería en la temperatura del punto triple. Entonces ya hicimos el cambio por fase, más después lo que tenemos que hacer es disminuir la presión a la temperatura constante, T del punto triple constante, ¿cierto? Coloquémosle T de T del punto triple, que va desde la presión del punto triple hasta una presión que casi es cero, ¿cierto? El límite cuando la presión tiende a ser cero, donde aquí consideramos que se comporta como un gas ideal, del cambio de esa propiedad respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante de P. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hemos bajado acá. Después, lo que haremos será el cambio de la propiedad respecto a la temperatura, ¿cierto? Aquí estamos ya, queremos ir de aquí a aquí, a este punto. Entonces es el cambio por temperatura a una presión muy bajita desde la temperatura de referencia hasta la temperatura de A, moviéndonos pues en la isóbara de P asterisco de T. Y el siguiente cambio es este de aquí, donde lo que tenemos que hacer es el cambio en la propiedad, ¿cierto? Manteniendo la temperatura constante. ¿De quién? De manteniendo la temperatura constante, yendo de P asterisco a P en el estado A, de dF de P, manteniendo la temperatura constante de P. Entonces el valor de la energía interna o de la entalpía o de la entropía se puede calcular como esta serie de trayectorias. Lo mismo se puede hacer para el líquido, lo mismo se puede hacer para el sólido, pero todos, digamos, estas trayectorias, por ejemplo para el líquido tenemos este líquido saturado, podríamos ir en una trayectoria de temperatura constante y después de presión constante. Lo mismo aquí, podríamos cambiar de fase, tener un sólido, después cambiar la temperatura y después aumentar la presión. Y de esa manera podemos obtener expresiones generales para calcular todas las propiedades en cada una de las fases a partir de un estado de referencia. Y esos son los valores que se pueden encontrar en estas tablas termodinámicas. Estos números realmente es la suma de todas estas trayectorias dependiendo de dónde se encuentren, ya sea en la saturación o fuera de la saturación como tal.